Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están ustedes? Aquí Gustavo Fernández reportándose para cumplir un nuevo objetivo, un nuevo podcast de Al Filo de la Realidad. Este trabajo que de corazón hacemos con Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice y que consiste en, ya saben, pero esto lo cuento para los recién llegados, articular investigaciones, sean de campo, sean de escritorio, reflexionar sobre ello, publicar en nuestro portal alfilodelarealidad.com artículos, videos en nuestro canal en YouTube homónimo, Al Filo de la Realidad, podcast como este que ustedes están recibiendo, en fin, hacer una especie de popurrí de reflexiones, indagaciones y difusiones de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Ya saben, ovnis, parapsicología, criptozoología, conspiraciones. Hablando de conspiraciones, voy a tener que dedicar algunos de los próximos podcasts a tratar de organizar algunas ideas, en realidad propias, ustedes pueden compartirlas o no, sobre el campo conspiracionista, porque está alcanzando grados de ¿existe el neologismo bizarrismo? Si no existe, debería existir, ¿no? De bizarridad. Vamos a inventar algún término. Qué tema interesante y es parte también de lo que vamos a tocar en el podcast de hoy, ¿no? Con esta idea de proponer la ingeniería simbólica como un control mental de masas. Como muchas veces embarra la cancha, como decimos en Argentina, de las conspiraciones como tales, bien entendidas. Es decir, básicamente la conspiración, ¿qué es? Un mínimo de 2 o 3 personas que se ponen de acuerdo para obtener un resultado a espaldas del conocimiento público y para beneficio propio. Esa es la definición, no sé si de diccionario, no sé si de Wikipedia, lo que es para mí la definición más elemental de conspiración. Y realmente lo que parecía ficción conspiracionista 20 años atrás, la realidad cotidiana la está confirmando en muchos términos, pero también pululan conspiraciones, bueno, de algunas hemos hablado, terraplanismo y demás, ¿no? Pero que por arrastre y por contagio termina en el ideario colectivo intoxicando un debate objetivo de ciertas realidades públicas o ciertas realidades, diríamos, sociales. Tomen ustedes el caso, por ejemplo, bueno, cuántas veces ha ocurrido eso que hemos hablado aquí, ¿no? El tema de lo que ha significado la pandemia, la infodemia alrededor de la COVID. Qué interesante es poder escribir en un post la palabra COVID, la palabra pandemia, la palabra, y que no te aparezca un bloqueo, que no caigan los algoritmos sensores reprimiéndonos. Claro, ahora aparecen referente a otros temas, ¿no? Voy a comenzar a ponerme quizás un poco intenso en algunas reflexiones y sé que me voy a ganar el desagrado de algunos oyentes y lamentablemente, porque uno no anda por la vida deseando entrar en conflicto, por lo menos voluntariamente, con la gente, pero inevitablemente el definir ciertas posturas, el argumentar, para algunas personas es conflictivo. Y si bien que otra frase argentina, que está dicho que para bailar un tango se precisan 2. A veces cuando uno define ciertas posturas, el conflicto lo genera la reacción que provoca en los demás, aunque uno haya tratado de formularlo con la mejor buena intención. Por ejemplo, el crecimiento de la judeofobia a nivel mundial. Y claro, yo sé que hay muchos oyentes, porque lo veo en las redes, que defienden la tesis de una conspiración judeo-masónico, illuminati, satanista, dinocrómica, sionista, que está ahí, Free Palestina y va... No, esa es judeofobia. Hay una judeofobia galopante. No veo gran diferencia entre la propaganda no antisionista, judeófoba
de la Alemania del 35, del 36, del 37 y ciertas viñetas que la globalización impone en todas las redes hoy en día. Y podemos debatir largo y tendido, ¿y quién soy yo geopolíticamente hablando para tener argumentos conclusorios sobre el derecho o no de Israel de ocupar o no ocupar ciertos territorios? Pero hay situaciones verdaderamente dramáticas donde solo el condicionamiento cultural puede operar en consecuencia. Y las consecuencias las vamos a observar de una manera deprimente en los próximos años. Si no, miren hacia España hoy en día, miren hacia Francia hoy en día, miren hacia Alemania hoy en día, miren hacia Inglaterra hoy en día. De qué manera consignas benévolas y casi santificadas de proteger a los desvalidos, a los exiliados, a los inmigrantes, a los desposeídos de la tierra, termina siendo un conducto para socavar la tranquilidad y el derecho a un status quo que tienen los habitantes de un determinado territorio. Entonces, cuando nos permitimos, tratando de siempre observar nuestro propio sesgo previo de aceptación, estos escenarios, uno descubre hasta qué punto la ingeniería simbólica, que es el tema que vamos a tratar hoy, está resultando enormemente efectiva. Porque detrás de muchas posturas progresistas que están ganando la geopolítica contemporánea, subyace, a mi modesto saber y entender, pueden ustedes estar de acuerdo o no, y están en todo su derecho, como yo creo tener el derecho en este mi espacio de expresar mi propio punto de vista. Esas posturas progresistas y de alguna manera inevitablemente wokistas, por lo woke, ¿no? Por el wokismo, por la cultura de la cancelación, son el producto de una aceitada ingeniería social que no busquen el término del diccionario, como dije en un short publicado poco tiempo atrás, porque no lo van a encontrar, una verdadera ingeniería simbólica. De eso vamos a hablar, ingeniería simbólica y control mental de masas, en nuestro podcast de hoy. Vamos a la primera pausa en Al Filo de la Realidad. Cuando regresamos, entramos de lleno en tema. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Una ocasión única para quienes desean conocer desde lo intelectual, desde lo transmisible por la experiencia, qué es el chamanismo y la sabiduría tolteca. Una conferencia pública de entrada totalmente gratuita que dictaré en Pamplona el 9 de mayo de 2024, a partir de las 6:30 de la tarde, 18:30 horas. La idea es que aquellas personas curiosas por estos conocimientos ancestrales, pero que no tienen la oportunidad o la decisión de participar, de sumarse a ninguna vivencia de las que ofrecemos en nuestra gira, puedan acercarse y escucharme, acompañarnos a través de las imágenes y los videos en qué consiste realmente el conocimiento mexica tolteca. ¿Qué es lo que este conocimiento ancestral tiene para ofrecer al hombre y la mujer contemporáneos?
Conferencia en Pamplona, España, gratuita, chamanismo y sabiduría tolteca, jueves 9 de mayo, 6:30 de la tarde. Busca los contactos para informarte e inscribir tu asistencia a través de las redes sociales. Atención España. ...10, 11 y 12 de mayo de este año 2024... estaré nuevamente en esa bellísima tierra... más concretamente en Navarra, en proximidades de Pamplona... con una nueva formación de guías de Temazcal, con la organización de los queridos amigos Adriana Peralta Pedeferri y Joseph González. Estaremos trabajando de manera intensa durante 3 días, levantando fuego, levantando inipi, celebrando 3 temazcales en las 3 jornadas. Aprendiendo a las distintas limpias espirituales, las indicaciones y las precauciones, cantos, meditaciones y sobre todo, intensa vivencia compartida. Nueva formación de guía de Temazcal en España, esta vez en Navarra, 10, 11 y 12 de mayo del 2024. Date la oportunidad de aprender con nosotros Tonalin, el mal llamado yoga tolteca. Esa enseñanza ancestral que consiste en compartir 20 ejercicios, posturas, movimientos, cada uno de ellos vinculado a un tipo de energía cósmica que baña el planeta Tierra en cada atado de 20 días, en cada periodo de 20 días, con impacto en nuestra psiquis, en nuestro espíritu, en nuestra salud física. Formación de Tonalin, nuevamente en España, en proximidades de Pamplona, a partir del 14 de mayo de este 2024. Contacto a través de nuestras redes con los organizadores. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Estamos aquí entonces para deambular este tema que no lo voy a agotar en este encuentro. Y sin duda, ustedes, queridos oyentes, van a quedar con muchísimas preguntas y reflexiones y contrapuntos a mi modo de entender. ¿Saben qué? Posiblemente regresaré en el futuro profundizando, ampliando.
este concepto que yo mismo tengo en desarrollo. Y comprenderán que si yo mismo estoy terminando de articular en mi cabeza estas ideas, el compartirlas con ustedes es casi un sano ejercicio con amigos, donde todos nos proponemos pensar juntos esta idea. De manera que sirva esto también para invitarles a ustedes a que exploren esta hipótesis y se vean si es ridícula, si es potable, cuánto de ello puede estar actuando en los ámbitos sociales en que nos desenvolvemos. Esta propuesta no es original, porque ya me he referido elípticamente a ella en otros podcasts, en artículos, en clases que he dado, en conferencias, pero quiero subrayar que este podcast es parte de lo que yo llamaría mi primer trabajo orgánico sobre esta hipótesis, que obviamente, como dije antes, no agotaremos aquí. Entonces, mis queridos oyentes, consideren un simple planteo, una mera introducción a un campo original que ameritará luces intelectuales más brillantes, más esclarecidas que las mías propias. Sucintamente, puedo resumir la expresión ingeniería simbólica como la estrategia y técnica de control mental de masas mediante la construcción de un metarrelato basado en símbolos. Y paso a explicar algunos conceptos antes de ejemplificar. En primer lugar, ¿por qué empleo la expresión metarrelato? Por dos razones. Una, que la palabra relato, imagínenla en escrita con mayúscula, ya tiene su lugar en la sociología y la ciencia política, como una constructo discursiva ideologizada sin necesario apego a los hechos históricos o de la cotidianeidad. Y por otro, porque la expresión metarrelato, meta, en su sentido de trascendencia, apela más a la idea de una sugerencia más subliminal, inconsciente, que a un discurso racional, aunque subjetivo, que es intrínseco a todo relato. Luego, aquello que entendemos por control mental, sea individual o de masas, generalmente en el ámbito espiritualista, holístico, metafísico, parapsicológico, o sea, del público habitual de este podcast, a eso me refiero. La expresión control mental habla de una manipulación cuasi telepática, si se quiere. Aquí, obviamente, sin descreer en la posibilidad episódica y experimental de aquella, acudo a la idea de la manipulación inconsciente, tanto de pensamientos como de conductas, en este caso en términos sociales colectivos. Y finalmente llego al corazón de la hipótesis, el uso de símbolos. Aquí podría detenerme en el interesante concepto que en alguna ocasión el doctor Norberto Litvinov, psicoanalista argentino, quien supo ser presidente de la Asociación de Psicoanálisis de nuestro país, me compartiera en estos términos. Norberto decía, todo símbolo es una máquina psicológica generadora de energía, o más históricamente, lo que en semiología se definiría como un signo de múltiples interpretaciones. Aquí forzosamente, otra vez, debo definir un par de conceptos acudiendo simultáneamente a lo que semióticamente entendemos y también lo que esotéricamente hemos definido a través de los siglos. En ese sentido, un signo es una representación o trazo más o menos abstracto que representa por asociación cultural, inconsciente, etc., un conjunto de información. Piensen ustedes en el símbolo vial que muestra una cuchara y un tenedor cruzados, generalmente sobre un fondo blanco, a su vez sobre un fondo azul. Me está diciendo que en tal dirección y a tal distancia, si es que está acompañado de un número, a tal distancia en kilómetros, hay un restaurante, un parador, un comedor, pudiendo también estar acompañado de otros signos que indican más prestaciones, una gasolinera, un hostel, etcétera, etcétera. Habitualmente le decimos a esa señal vial símbolo, pero la expresión correcta, ya veremos por qué, es signo. Una palabra también es un signo. Piedra significa solo eso, una piedra, o sea, la palabra piedra, ¿no? ¿Qué significa? Eso, la cosa, una piedra. Y las palabras son buenos ejemplos de semiosis, que es la comunicación social con signos. La palabra piedra no es la piedra. No sé por qué estoy pensando en Humberto Eco y Borges en este momento.
El nombre de la rosa. En el nombre de la rosa está la rosa. Parte del poema del Golem de Borges. Pero decía, la palabra piedra no es la piedra, pero la representa para mí cuando alguien la pronuncia o escribe. Leo piedra, representa en mi mente la cosa, la piedra. Sin embargo, un símbolo es otra cosa, o casi otra cosa. Porque un símbolo no significa, ahí tienen ustedes, ¿ven? En el verbo significar, la atribución del signo. Entonces, un símbolo no significa una sola cosa, sino que puede aglutinar múltiples interpretaciones. Piensen en una cruz. Sí, la típica cruz católica. Eso, ese trazo, evoca en la persona que lo observa distintos contenidos. Para uno puede remitir a una iglesia, para otro a una tumba. Para un tercero, recordarle el rosario que la mamá tenía sobre su lecho matrimonial. Y quizás para otros otras historias, o varias de ellas a la vez. Es decir, el mismo trazo evoca distintas interpretaciones, o varias de ellas a la vez, a diferencia del signo. La segunda característica de un símbolo es que es un lenguaje emocional, mientras que las palabras, o sea, signos, construyen el discurso racional por el cual trato de convencerte argumentativamente, más allá de la eventual manipulación o subjetividad del contexto en que se emite o recibe el discurso. Los símbolos actúan sobre el inconsciente individual o el imaginario colectivo, creando respuestas instintivas, inconscientes precisamente, emocionales, despertando pulsiones, confrontando o nutriendo creencias. En distintos artículos yo he compartido un gráfico de círculos concéntricos donde, imaginen ustedes, en el centro, en el círculo central, la palabra creencias, en el primer anillo que lo rodea la palabra ideas, en el segundo anillo que rodea la palabra comportamiento, y en el tercer y último anillo la palabra sociedad. ¿Qué significa? Que si se implanta, acepta o cultiva cierta creencia, esta determinará el rasgo de nuestras ideas, no al revés. Lo que explica que existan científicos intelectuales de probada capacidad intelectual que sin embargo ascriben fervorosamente, a veces fanáticamente, a determinadas religiones e ideologías. Entonces, determinado el rasgo de nuestras ideas, estas son las que a su vez condicionarán nuestro comportamiento y sobre ello la manera en que nos comportamos, o sea, actuamos, reaccionamos de cara a la sociedad. Esto es clave. Si se sabe cómo imprimir profundamente ciertas creencias a las masas, se controlará su pensamiento, su conducta y sus vínculos. Y esto es útil tanto para los cultos como para las ideologías político-partidarias. Es el primer paso controlado y optimizado para lo que yo llamo un fanatismo funcional. Entonces tenemos aquí esta idea de poder actuar sobre grandes grupos humanos mediante la manipulación de sus emociones. Pero, ¿cómo hacerlo? Hay formas más sencillas y formas más complejas y elaboradas. Y como anticipé al comienzo de este podcast, no agotaré ni de cerca la extensión del tema, pero bien, podemos ir introduciendo algunos ejemplos. Para comenzar, exagerar emocionalmente la idealización utópica, épica, del mensaje que se quiere significar. Miren, en enero de 2013, el buque escuela de la Armada Argentina, la fragata Libertad, quedó embargado y detenido en las costas de Ghana, en África, por un procedimiento judicial iniciado por un fondo de capitales extranjeros con los cuales la Argentina tenía desde 2011 una enorme deuda, ¿no? Entonces se pide el embargo, la justicia de Ghana acepta el pedido de embargo y se retiene la fragata. Hay una ardua y tensa negociación jurídica, se libera la fragata y regresa a puerto. En ese momento el gobierno
de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, hace un gran acto político partidario, militante, en el puerto de Mar del Plata, y aquí es lo que me quiero detener. A caballo de una publicidad gráfica que, además de los eslogans, vuelve la fragata, Cristina Capitana, les mostraba a ustedes un dibujo estéticamente muy atractivo de la expresidente con un capote náutico de los que parecía Ahab al frente de su ballenero tratando de capturar a Moby Dick, ¿no? Cubierta con un capote náutico viejísimo, la cabellera despeinada al viento, llevando un timón de los que no se usan en navegación desde mediados del siglo XIX y señalando así en lontananza el horizonte con el índice extendido, ¿no? Era obvio que esto era meramente simbólico. Nadie, ni el más fanático de sus seguidores, pensaría que se iba a subir la presidente Fernández de Kirchner realmente a la fragata y le iba a conducir a puerto timoneando con ese timón decimonónico. Pero a lo que voy es que la imagen es fuerte, o sea, la convocatoria estaba apalancada en ese gráfico, y este es un buen ejemplo de manipulación simbólica, muy propio por otra parte de lo que se conoce en nuestro país como esa corriente política llamada kirchnerismo, cuya historia está plagada de ejemplos de este tipo, lo que me lleva a preguntarme quién o quiénes, en sus estructuras de poder, presente o pasado, conocían, con el nombre que fuere, estas tácticas de manipulación colectiva. Es decir, el refuerzo emocional de lo simbólico, innecesario, primero ante el logro conseguido. La fragata ya había sido recuperada. ¿Cuál es la necesidad sino apelar a imágenes profundamente arquetípicas y emocionales con una ilustración que estéticamente es muy atractiva, aunque esto de estéticamente atractiva también es subjetivo, claro, pero no quiero decir mentirosa, digamos irreal en términos prácticos. Ni, como dije antes, ninguno de sus seguidores, ni los más extremistas, la visualizaría en ese papel. Pero la metáfora de la imagen, obvia, infantil, si se quiere, casi rozando lo ridículo, como dije antes, tenemos que aceptarlo, es extremadamente atractiva desde lo imaginario. Luego, como ya señalé, la profundidad emocional. Para continuar con otro ejemplo de este país, la cifra de desaparecidos o muertos durante la dictadura militar. Desde que se sabe fehacientemente que en términos objetivos no fueron 30.000, esta cifra, frente a la histórica, que ronda los 8.000, se ha transformado en un símbolo. Lo dicen sus propios defensores, ya no pueden justificar los 30.000. Dicen es que es un símbolo de... Pues ya no interesa si objetivamente falleció ese número, sino, para ciertas corrientes ideologizadas, lo que representa, para unos, el dolor, la injusticia. La lógica y el sentido común dicen que la injusticia, el asesinato, la inmoralidad, no precisa una cifra tan elevada. 10 desaparecidos merecen tanta justicia como cualquier otro número. El raciocinio, el sentido común, nos dictan que quien desee luchar por esa causa sinceramente no necesita inflar el número. Un número errado despierta suspicacias. Un número errado que trata de imponerse aún en contra de la verdad histórica despierta suspicacias y sospechas. Y dejando de lado a los que hacen su negociado con la cuestión de los derechos humanos, ¿qué provoca que tantas personas, hábiles intelectualmente, se enfurezcan ante el cuestionamiento de un número que no significa cuestionar sus razones en sí? Es simple. Han quedado atrapadas en la telaraña emocional que la energía del símbolo, recuerden a Litvinov, tiene. Tratarán de argumentar, aquí no puedo dejar de autorreferirme y recordar aquella frase de las explicaciones dadas después de los hechos dejan de ser explicaciones para convertirse en excusas. Y tratarán de argumentar, decía, que lo que señalo es negacionista. ¿Se acuerdan cuando al principio del podcast hablábamos de las conspiraciones
que por asociación tóxica, si se quiere, tratan de ensuciar las que ameritan la atención de las que son producto de verdaderos planteos irracionales. Bueno, fíjense lo que pasa con la palabra negacionista, ¿no? Comenzó a usarse con el tema del Holocausto, después con el tema de la Tierra plana, después con el tema... Ahí tenemos otro símbolo, la palabra negacionista, porque ya no significa etimológicamente una sola cosa, sino tiene tantos significados como quienes lo usen quieran atribuirle. Después de todo, creo que no podría haber más relato indestructible que aquel que se construye sobre la verdad de los hechos. Pero eso es solo una opinión personal. Pero las manipulaciones colectivas de cualquier identidad no terminan aquí, porque pueden acudir a profundidades más umbrías de la mente, el inconsciente colectivo. Como aceptamos, el mismo está construido por una serie de ladrillos que llamamos arquetipos. La documentación, explicaciones y desarrollo de la naturaleza arquetípica de Jung hasta aquí es tan abundante que me evito extenderme invitando al oyente que busque la información a su buen entender. Y cuando asociamos la evocación de ese arquetipo a determinado fin, generamos una respuesta que, según el arquetipo evocado, será de atracción o repulsa de ese fin. Si quieren ejemplos de esto, tengan la paciencia de aguardarme hasta después de la siguiente pausa comercial. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyarnos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Y por fin una nueva formación de segundo nivel en España. Será en Navarra, del 17 al 19 de mayo de este 2024. Quienes asistan, quienes se hayan formado en nuestros encuentros de primer nivel, esta vez conocerán cómo trabajar el temazcal personalizado, el masaje con piedra de obsidiana dentro del temazcal. Cómo se lleva adelante la ceremonia de la pipa sagrada. Cómo se celebra la unión de pareja según el pensamiento y filosofía tolteca, el amarre de tilma y huipil. Trabajaremos la senda del guerrero.
manejaremos verdaderas fronteras del conocimiento ancestral en este nuevo segundo nivel en formación de guía de Temazcal, Navarra, España, 17 a 19 de mayo. A partir del 21 de mayo de este año 2024 estaré dictando en Pamplona, Navarra, España, nuestro taller presencial de armonización de viviendas y comercios. Conocimiento parapsicológico y metafísico para armonizar tu espacio vital, para eliminar malas vibras, para potenciar el rendimiento de tus actividades y de tu ser interno en eso que es la verdadera piel a través de la cual te conectas al mundo. Tu vivienda, tu casa, tu oficina, tu comercio, ese espacio vital donde te expresas con aquello que interiormente te define. Cómo armonizar, cómo energetizar, cómo proteger, todo en el taller presencial de armonización de viviendas y comercios, a partir del 21 de mayo de este 2024. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y continuamos entonces aquí en Al filo de la realidad. Y veníamos de hablar de evocación de arquetipos a través del manejo de la ingeniería simbólica. Pero permítame primero detenerme un momento para abundar sobre la palabra evocar, evocación, a la que ya he acudido varias veces. Por supuesto no tiene nada que ver con invocar, que es lo que generalmente se piensa. Evocar es reaccionar trayendo algo a la imaginación por asociación de ideas. La evocación, como tal, puede ser consciente o inconsciente, y en este segundo caso, espontánea o inducida. Ya ven entonces ustedes por dónde va el hilo del razonamiento. Entre las imágenes arquetípicas que podemos ejemplificar, tenemos el Grial, o más bien la búsqueda del Grial, la búsqueda de él, trascendiendo la historia o leyenda cristiana y transformándose en un mito que, como sabemos, no es sinónimo de fábula, sino de raíces históricas con enorme carga emocional colectiva. Todos buscamos griales en nuestras vidas. O el grial, que, y esto es un reduccionismo, es la búsqueda de sentido y trascendencia en el proceso de unirse con lo divino en nosotros, descubriendo la esencia más pura de nuestra naturaleza, es decir, conociéndonos sin mentiras, excusas y apariencias. Lo sepamos conscientemente o no, todo ser humano está en el camino de esa búsqueda. Avanza, retrocede o permanece inmóvil, se sale del camino o retorna a él, pero allí está. Y quien hace consciente ese proceso es aquel a quien se llama iniciado en los misterios menores. La manzana es otro arquetipo colectivo e histórico. Recuerden a Hércules. Uno de sus 12 trabajos, y recuerden que los trabajos de Hércules tienen una enorme carga simbólico-astrológica, por otra parte, fue robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides.
Las Hespérides eran unas semidivinas damiselas que custodiaban tales frutos en un jardín que se supone ubicado al norte de África. Ustedes ya saben de la fuerte impronta mitológica de Hércules en España. Yo he publicado un artículo precisamente en nuestro blog con el título El mundo subterráneo de Toledo y el secreto de Hércules, ¿no? Sobre la presencia cuando menos legendaria de Hércules en la zona. Y uno de sus trabajos fue encomendarle al héroe robarlas, a las manzanas, no a las Hespérides, no a las damiselas. En el camino tuvo que luchar con el gigante Anteo, guardián del lugar, que tenía el plus de recibir energía de su madre en la tierra, de modo que cada vez que caía al suelo, sus heridas regeneraban inmediatamente, lo que luego de largo combate obligara a Hércules a levantarlo en brazos y quebrarle la columna en tan incómoda posición. Algunos exégetas proponen que tales manzanas, las manzanas de oro de ese jardín, se trataba en realidad de conocimientos posiblemente agrícolas, de importancia vital en esos tiempos de edad de bronce, y que Anteo sería el nombre del jefe de un ejército que custodiaba el lugar, porque recordemos que Heracles, ya que Hércules es su adaptación romana, era también un puesto jerárquico militar. Así, cuando se dice que Heracles-Hércules vence a Anteo, no se trataría de la lucha de dos individuos, sino de dos ejércitos. Cuando decimos que Nelson venció a Bonaparte, no pensamos en dos individuos solitarios cañoneándose de barco a barco, sino que personifican las facciones en pugna. Pero la manzana es absolutamente recurrente en la mitología, y la mitología es un constructo visible del invisible inconsciente colectivo. Está la manzana que vio Newton caer, y realmente no sabemos si ocurrió, pero es una manzana. La manzana de Adán y Eva, la manzana de Blancanieves, la manzana de Guillermo Tell. La manzana. ¿Por qué es siempre una manzana? ¿Por qué es arquetípico? ¿Por qué es simbólico? Porque podría haber sido cualquier fruta, cualquier fruto. Pero en realidad, como codifica simbólicamente un conocimiento, miren, tenemos también el mito de la diosa Eris. Lo hemos tratado aquí en Al filo de la realidad, cuando hablábamos de distintas corrientes poco conocidas de magia, como la magia del caos, por ejemplo. Eris, diosa de la discordia. Cuenta el mito que cuando los dioses debieron discutir cuál diosa era más bella, terciaron Afrodita, Hera y Atenea. La ganadora se llevaría de premio, adivinen qué, una manzana dorada que tenía inscripta la palabra Calisti, que significa para la más hermosa. Pero hete aquí que a Eris no le invitaron. Ocurrió entonces que Zeus, para dirimir la disputa, hizo que acertara a pasar por el lugar un humilde pastor de nombre Paris, a quien se le dio el encargo de ser juez. Cada diosa prometió a Paris algo, una infinitas riquezas, otra poder sobre el mundo, la última el amor de la mujer más bella de la tierra. Se retira Paris a meditar, y es cuando se le aparece Eris, rencorosa por haber sido excluida, aconsejándole, manipulándole, para que le entregara el premio a Afrodita, diosa del amor. Así hizo el ingenuo, y Afrodita, agradecida, se encargó que conociera y se enamorara de Helena, esposa de Menelao, rey de los aqueos, y todo terminó en la guerra de Troya. Y como dijimos, tenemos allí a Adán y Eva y su manzana, esa manzana del árbol del bien y del mal, o del árbol de la ciencia, según qué versión de la Biblia estemos leyendo. En definitiva, otra vez la manzana como símbolo de conocimiento, y podríamos continuar. Paso a otro ejemplo arquetípico, la mano. Sí, mírensela, su mano, la mano. La mano es un poderoso símbolo arquetípico. Aparece en el inconsciente colectivo desde la más remota antigüedad al presente. Tiene importancia artística, cultural, política. Desde la cueva de las manos, en este ejemplo yo menciono la que conozco, que es en la patagónica provincia de Santa Cruz, donde en los paredones de la cueva, como rito de paso a la adultez, niñas y niños ponían sus manos, soplaban por unos tubitos, que obviamente eran huecos obviamente, polvos de colores sobre la mano, y al retirar la mano quedaba impresa como la mano en negativo,
y uno ve centenares de manos impresas en distintos colores en toda la gran cueva. Y esta costumbre existió en distintos momentos en todo el Paleolítico, no solo el americano, también el europeo y el asiático, ¿no? Porque esa es la característica de lo arquetípico, está presente en todo ser humano. Entonces se van a repetir las manifestaciones arquetípicas. Está presente en los mudras, las posturas de manos que en filosofías orientales provocan respuestas energéticas o espirituales por parte de quien las practica. Piensen ustedes también en el uso de gestos de manos desde el socialismo al nazismo, para literalmente hipnotizar multitudes. ¿Es casualidad lo ocurrido en torno al caso de la mano cortada, protagonizado en 1954 por la marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Lijorí? Un episodio tan espeluznante y complejo que no puedo extenderme aquí, pero muy pronto hay podcast sobre eso, porque amerita realmente la complejidad del tema. Y si esa mutilación, la que acabo de mencionar, no tuvo nada de simbólico, aún así, no puede negarse que el hecho de tratarse fundamentalmente de una mano, porque dicha mutilación de un cadáver también implicó otras partes del cuerpo, ¿no? La víctima, que era la hija de la marquesa, fue mutilada en los ojos, en la lengua. Pero el caso fue el de la mano cortada. Y a mí me parece más espeluznante encontrarme 2 ojos en un pote o una lengua, pero el caso fue de la mano cortada, es decir, el arquetipo de la mano acude a una reminiscencia inconsciente. O el robo de las manos del cadáver del general Juan Domingo Perón en 1987, jamás halladas y con muchas connotaciones esotéricas, desde el alias de quien se comunicó exigiendo el cumplimiento de ciertas condiciones para su devolución hasta otros detalles. Si se me permite aquí una digresión personal, estoy convencido que ese robo tuvo un significado místico. Perón era masón, y recordemos que los masones se identifican entre sí con un toque secreto al estrecharse las manos. El corte de las manos, simbólicamente hablando, le impediría hacerse reconocer como un iniciado en otros planos espirituales. Por la importancia de este toque, es que cortar las manos de un masón es una acusación de traición. Y finalmente, solo por el momento, por la extensión de este podcast, puedo citar también al arquetipo de San Jorge, el símbolo del caballero puro enfrentando al dragón para rescatar a la dama. Tiene a sus espaldas una extensísima literatura, desde mitologías medievales hasta análisis hermenéuticos contemporáneos. Aún más, podemos imbricar el dragón con otro arquetipo, el del tesoro oculto, todas imágenes plenas de significados simbólicos, muchos de ellos admirablemente descritos en imágenes en los arcanos del tarot. La omnipresencia inconsciente de los símbolos y su carga emocional, porque lo que he descrito para aquí, o hasta aquí que se entienda, es demostrar la universalidad de ciertos símbolos. Y la gran carga emocional asociado a ellos, o que la manifestación de ellos pone de relevancia. Y eso los hace feraces instrumentos de manipulación, sea individual o colectiva. Muy bien, Gustavo, dirán ustedes, pero ¿cómo manipular con los símbolos? De acuerdo, entendemos y consensuamos que hay imágenes simbólicas universales que tienen una gran carga emocional, una gran carga afectiva. ¿Cómo se emplean para manipular individual o colectivamente? Bien, aquí comienza la ingeniería simbólica. Se trata de establecer una asociación objetivo, emoción, símbolo. Lo repito, se trata de establecer una asociación objetivo, emoción, símbolo. O puesto de otra forma, encontrar primero qué símbolo evoca cuál emoción, y entonces incorporar repetida e insistentemente, machacar, tac, 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 ese símbolo a un discurso oral, visual, escrito, auditivo. No se trata solamente de relatar una historia, se trata de hacerlo apoyado en símbolos con carga afectiva, de provocar por asociación de ideas
una evocación, la carga emocional de un símbolo al concepto racional de la idea. Entonces, a posteriori, la sola presencia del símbolo arrastrará la reacción emocional asociada y esta a su vez evocará el discurso. Paralelamente, bajo el mismo esquema, pueden asociarse otros símbolos a emociones negativas y en consecuencia, la inclusión de esos símbolos en un contrarrelato disparará la misma reacción inconsciente, pero en dirección opuesta. Agréguenle a esto el adecuado manejo de los sesgos de aceptación, muchos de ellos, a su vez, consecuencia de sostener una estructura simbólica previa durante años, y el biofeedback será espontáneo. Dejo planteado aquí entonces la inquietud que, insisto, simplifico, resumo, consiste en comprender. Alguien dirá, tan sencillo es el mecanismo. Los tropismos, estoy empleando un término que es propio de la botánica, si se quiere. Los tropismos, voy a hacer un comentario que algunos llamarán discriminador, pero es simple observación de la realidad. Los tropismos, digo por tercera vez, de ciertas psicologías son fáciles de dirigir emocionalmente. No entenderán el discurso racional, pero lo repetirán como un sonsonete y actuarán en consecuencia. ¿Recuerdan? Círculo interno creencias, primer anillo ideas, segundo anillo comportamiento o conducta, tercer anillo sociedad. Lo repetirán y actuarán de acuerdo a la carga emocional que lógrese asociar a esa idea. Y ese núcleo de creencias se impregna con la elección adecuada de los símbolos. Por supuesto, esto es simplemente una introducción y lo comparto con la sincera intención de que ayude a reflexionar en la observación de la realidad cotidiana y no alimente las inquietudes o los intereses manipulatorios de algunos de nuestros oyentes. Así hemos llegado al final de nuestro encuentro hasta aquí. Nos vamos a encontrar pronto, vamos a hablar de este caso interesantísimo de la mano cortada que mencioné al pasar, simplemente como una anécdota porque otra vez se evoca la imagen simbólica de la mano, pero que tiene muchas connotaciones que imbrican profundamente en nuestras comunes, las de ustedes y nosotros, pasiones por lo extraterrestre, lo histórico, lo ocultista. Merecerá su atención. Por lo pronto hemos llegado hasta aquí. Gracias por habernos acompañado al reencuentro fraternal. Cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández. Los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao. Chao, chao, chao. Hasta nuestro próximo encuentro.